Nuestro invitado central de hoy es el ex viceministro de Hidrocarburos, Enrique Vicetti. Ya ha estado un par de veces aquí. Siempre es ilustrativo conversar con él porque sin duda es una de las personas que más sabe de hidrocarburos en el Perú. Buenas noches y bienvenido, Enrique. Muy buenas noches, don Oscar. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente acá con ustedes y un saludo a su público. Igualmente, vamos a ir de frente a lo nuestro. A pesar de que el MINEM, amigos televidentes, el Ministerio de Energía y Minas y Perú Petro se opusieron a la creación de la Reserva Natural del mar tropical de Grau, esta semana se publicó el Decreto Supremo 003-2024 MINAM. El problema aquí, amigos de Tierra Adentro, es que el mar tropical de Grau tiene una extensión de 115.000 hectáreas y se superpone a lotes petroleros en explotación y áreas que Perú Petro, en representación del Estado, está promocionando para desarrollar nuevos contratos y convenios. ¿Hay solución a este desaguisado? Por supuesto, con voluntad política. Por supuesto que hay solución con voluntad política, con acuerdos intersectoriales. Porque parece que el Ministerio de Energía del Ambiente nunca habló con Perú Petro y el MINEM. Es obvio, es público que Perú Petro y mucho de nuestra común amiga Isabel Tafur, que hizo un estupendo trabajo hasta hace poco en la presidencia, se enfrascó en una campaña muy importante de promoción de inversiones. Después vamos a hablar del lote 10, que es justamente parte del resultado de ese trabajo. ¿Cómo es posible que se disparen los pies hacia el Estado? Sí, definitivamente de acuerdo, don Oscar. Y esto es algo que nosotros, yo en la oportunidad que estuve de servir a mi patria, con mucho amor y dedicación, nos hemos reunido con el Ministerio del Ambiente, con la ministra, con la viceministra, me he reunido con la ministra de Cultura, con los viceministros, Produce en general, y hemos tratado el tema, lo hemos conversado y hemos conversado sobre todo el por qué no articulamos, el por qué no coordinamos acciones que en algunos casos interfieren, en otros se oponen, y como este último, que puede ser fatal para la industria de los hidrocarburos, porque no se trata de Piura nada más. Exacto. No se trata de que llegue hasta el banco de Máncora y que sale de Puntas. No, sino porque ya le estamos dando pie a que agentes adversos a la industria del petróleo comiencen a pedir lo mismo para el resto de la costa. Y lo que más me preocupa inicialmente es la actividad que estamos desarrollando en estos momentos en las costas frente a La Libertad, frente a Lambayeque, donde tenemos el lote 61, 62. Y donde habían grandes nombres de la industria a nivel mundial que estaban interesados en llegar, además. Totalmente. Cuando usted fue viceministro de Hidrocarburos, recuerdo que no podía decirlo, pero, digamos, había conversado con empresas muy importantes de nivel mundial que querían venir. Así es, don Oscar, y están en las conversaciones, y están en la firma de los convenios de evaluación que ya se han hecho en la época del excelente trabajo que hizo la doctora Tafur, están allí. Pero lo más importante que en estos momentos me preocupa, siendo concreto, es Oxy-Anadarko, que está en estos lotes donde tenemos una expectativa tremenda. He visto la información, la he evaluado, he estado reunido con ellos en Houston, he estado reunido con ellos en Lima, en diferentes oportunidades. Hace 2, 3 semanas, tuvimos una reunión en el ministerio para apoyarlos en una modificación que solicitaban de su cronograma de trabajo. Una empresa que en muy poco tiempo, según propias palabras, podría llegar a producir 200.000 barriles de petróleo que vamos a poner en riesgo si es que alguien comienza a pedir, yo también quiero mi mar tropical. ¿200.000 barriles? 200.000 barriles por día. Ahora estamos produciendo apenas menos 40. de 40. O sea, en una sola operación podría darse esa dimensión. Sí, señor. Y claro, vale la pena recordarle a los televidentes, porque no tienen por qué saber tanto de petróleo como usted, Enrique, que Anadarko es una empresa muy grande. Muy grande. Y Oxy. Una empresa muy grande y con tradición y experiencia en el Perú. Ajá. No nos olvidemos que Oxy operó el lote ahora conocido como 192, el lote 1A, después AB, y es una empresa que produjo en la selva como 100.000 barriles de petróleo por día.
Entonces, no es ninguna novedad que esta empresa en el mar pueda producir 200.000 barriles de petróleo por día. Eso es lo que estamos poniendo en riesgo con este decreto supremo. Y que vale la pena decirle a los televidentes que no se trata de promover los intereses de una empresa. El Perú está importando esos 200.000. Absolutamente. El Perú dejaría de importar esos 200.000. Absolutamente. O sea, es un beneficio directo a los peruanos. Es un beneficio directo y al bienestar de los peruanos, que es lo que buscamos. Ahora, hablando de eso, el lote, porque nos va a ganar el tiempo, siempre es muy entretenido conversar con usted, pero el lote 10, finalmente Perú Petro otorgó la buena pro del contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el lote 10 al consorcio conformado, amigos de Tierra Adentro, por Offshore International Group, Aguaitia Energy del Perú y Termoselva SRL. Esto es un trabajo que obviamente dejó avanzado Isabel Tafur. Ahora, entiendo que Petroperú va a participar ahí en un 40%, ¿es así? Es así, En la explotación según del las lote. bases de la licitación está estipulado que el 40% del contrato le pertenece a Petroperú. Entonces, eso es lo que debemos ver en las próximas semanas, el acuerdo. Ahora, en ese contexto, porque el Perú es así, ¿no? Acaba de renunciar, amigos televidentes, el presidente de Petroperú, Carlos Linares, porque la Contraloría del Tribunal Constitucional sacó una sanción, inhabilitación, pero es que es un absurdo. Debería estar detrás la Contraloría de los corruptos y no de gente como Carlos Linares, que tiene 40 años de impecable trayectoria. O sea, lo único que estamos haciendo, señores de la Contraloría, es espantar a los profesionales para que se queden los otros, que no quiero decir qué clase de personas son. Ahora, pregunto, usted ha sido viceministro 2 veces, usted ha sido asesor, en este momento es un hombre, es un experto libre, independiente. Por lo tanto, creo que va a poder decirlo con mayor soltura y responder a esta pregunta. ¿Es posible, señor ingeniero Enrique Vicetti, reflotar Petroperú sin que su accionista mayoritario, o sea, el Estado, invierta por lo menos $2.000 millones? A ver, si me permite referirme un minuto al caso del señor Linares, hasta donde tengo la información, concuerdo con usted, no tengo por qué dudar de la honorabilidad del señor Linares. Pero ya se sabía que podría haber venido esta sanción. Creo que se ha debido manejar más diligentemente el tema, ¿no? Y porque ahora salen comentarios con que los ingenieros de petróleo y tantos ingenieros de petróleo que han sido presidentes de Petroperú, lo cual no es cierto, ¿no? Petroperú y los presidentes de Petroperú en la historia de 54 años que tiene la empresa, ha tenido 32 presidentes del directorio, de los cuales solamente 3 han sido petroleros, 2 ingenieros de petróleo y 1 geólogo. Uno, el ingeniero Julio Dávila, mi maestro en la facultad que me enseñó geología. Entre el 78 y el 80. Así es. Y el doctor Zúñiga y Rivero, Fernando Zúñiga y Rivero. Augusto Freitas entre el 76 y el 78. Y Augusto Freitas, que estuvo. O sea, 3 de 32. 3 de 32. Pero hay gente que dice, ya saquen a los petroleros de Petroperú. Así es. Entonces, ¿Dónde están los petroleros? No tiene sentido. Además, perdón, ¿cómo sacar a los petroleros de una empresa petrolera? Dios mío, bueno. Bueno, es que eso es lo que ha pasado en Petroperú. Hemos tenido cerveceros, hemos tenido policías, vendedores de repuestos, ¿no? Entonces, con el respeto que todas esas actividades se merecen, pero es zapatero a tus zapatos. Volviendo a la pregunta. Es posible. Es posible y es una obligación. ¿Y debería el Estado invertir en la empresa? Aunque algunos hablan de rescate financiero. No, es que el Estado tiene que invertir en su empresa. Son 2.000 millones que los necesita Petroperú para fortalecer y seguir produciendo y seguir dándole al Estado lo que le corresponde. Pero ¿tiene sentido, ingeniero Vicetti? Por supuesto que tiene sentido. O sea, es un buen negocio para el país. Se lo pregunto porque hay gente que se pregunta eso. Hemos conversado y hay intereses personales, perversos, y entre otras cosas, porque es lo que hacen todas las empresas del Estado en Latinoamérica y en Europa. Aportan a su empresa, porque saben que van a tener recuperación. Petróleos del Perú, en su historia, tenemos cuando Petroperú
en la década de los 80, 85 a 90, subsidiando los combustibles, hemos tenido más de 3.500 millones de dólares que no eran capitalizables para Petroperú. Igualmente en la privatización, los miles de millones dice usted de que se han dólares quedado en el erario nacional. se han quedado en el erario nacional. Claro, porque claro, cuando tenemos que invertir decimos, oye, me cuesta, pero cuando recibimos plata, ahí sí no. Ahí nos quedamos callados. Además, claro. Petroperú en ninguno de sus grandes proyectos que ha realizado y ha ejecutado le pidió $1 al Estado. Petroperú paga puntualmente sus impuestos. Petroperú ha financiado, igual que la refinería de ahora, que es también una pena que haya gente que se refiera a esta enorme obra muy necesaria para la continuidad de las operaciones, de la manera que lo hacen, el elefante blanco. Yo creo que no tienen idea de lo que es, o la refinería o de lo que es un elefante blanco. Realmente es sorprendente, don Oscar. Hay una lámina que usted nos compartió que quisiera que le explique antes que nos gane el tiempo, la de descapitalización, señor director, si la puede colocar para que el ingeniero Vicente nos explique qué es lo que nos dice esta lámina. Sí, bueno, esto es parte de lo que le estaba comentando, es la descapitalización del subsidio por el precio de los combustibles. Fíjese, le comentaba, del año 85 al 90. Uh-huh. Si nosotros sumamos, acá tenemos casi 4.000 millones de dólares que ha perdido que salen del bolsillo de Petroperú para el Estado. No del bolsillo del Estado, del bolsillo de Petroperú. Ok. Y eso es lo que nadie dice. Y la siguiente lámina nos habla de la participación en el mercado. Correcto. Pero es la foto hasta el 2012. Fíjese, lo que yo quería representar acá es el porcentaje de participación que teníamos en el mercado, que en los mejores momentos siempre ha sido por encima del 50%. Ahora no llegamos ni al 30%. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que revertir, y por eso era necesaria la refinería. Yo quisiera ser siempre claro y directo, pero respetuoso, don Oscar. Si yo puedo criticar algo de la refinería, puedo criticar la decisión que tomaron en ese momento de la capacidad de la refinería. Porque si hubiera sido una refinería de 125.000 barriles, que el diferencial no era gran cosa. Porque es de 96, ¿cierto? Es de 95.000 barriles por día. Podría haber sido más, claro. Podría haber sido tranquilamente de 125. Más negocio. Más negocio, más seguridad energética. Y la seguridad energética y la soberanía energética, no es que queremos hacer lo que nos da la gana, ni que somos países dominantes y que vamos a la guerra. La seguridad energética y la soberanía energética significa seguridad alimentaria, significa bienestar de los pueblos, de los países como el nuestro. En resumen, me avisa nuestro director que se nos fue el tiempo. ¿Estamos frente a la reactivación petrolera o la reactivación petrolera del Perú está en peligro? Está en peligro, absolutamente. Estamos en unos momentos oscuros, estamos en unos momentos de indefiniciones, ¿no? Que entiendo la situación política, entiendo lo que está pasando el país, pero tenemos que tener gente capaz que maneje esto. Es cierto que el manejo de gestión de crisis es importantísimo. Es cierto que, no le pido que la califique o no, obviamente usted ha sido viceministro de Hidrocarburos, pero es cierto que la actual viceministra de Hidrocarburos es una persona que ha estado más dedicada al tema ambiental que al tema petrolero. Solamente le voy a contestar que sí por respeto a las damas y porque usted me conoce, no hago juicios de valor. Podría hablar otras cosas, pero es cierto lo que usted dice. Bueno, eso a mí me deja un sabor medio amargo, porque claro, si queremos reactivar la actividad petrolera, no tengo nada contra los ambientalistas, yo soy también pro medio ambiente y creo que todos, ¿no es cierto? Todos. Pero eso te da un sesgo, la señora quizá estaría mucho mejor en el Ministerio del Ambiente que en el Ministerio de Energía y Minas. Me extraña que Rómulo Mucho la haya designado, si es que tiene esos antecedentes, porque vamos a ser francos, mi querido ministro, una persona que ha trabajado en el tema ambiental no va a ver nunca con buenos ojos ni con convencimiento el desarrollo del sector petrolero, ¿sí?
hablando claro. Claro. Y acá hablamos claro. Que hablemos claro, no, al pan pan y al vino vino. Definitivamente, y sabemos que las operaciones petroleras pueden ser y son amigables con el ambiente. Y yo lo decía hace poco, don Oscar, los hidrocarburos en el Perú es la industria más regulada, más fiscalizada que existe y normada. Decenas de normas, reglamentos, ¿ah? y transversal al MINAN, el MINEN, Cultura, Produce, Agricultura, transversal con todas las actividades. Decisión política para tener planes estratégicos de desarrollo de la industria. Los recursos los tenemos. De acuerdo. Lo triste sería no tenerlo. Los tenemos. Por eso es lamentable que estemos en momentos de indefinición. Más claro, imposible. Ha sido Enrique Bisetti, ex viceministro de Hidrocarburos, hablando como siempre fuerte y claro en tierra adentro.